Algunos están enfermos y nosotros estamos aquí dándole gloria al Señor. Un día lluvioso. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor porque Albania vino, mi hermano. Mire, cuando yo vine aquí, yo vi que Albania llegó, porque Albania cuando llueve así, ella ya me lo ha dicho, pastora, ya, ella dice que por la edad, pero ella está bien, que cuando llueve ella se cuida, cuando llueve se cuida. Pero le damos gracias al Señor porque ella pudo llegar y le damos gracias al Señor también porque mi prima Ana Javier está aquí. Cuando llegó me alegré mucho verla, así que ella es la que siempre mencionamos. Todos los domingos mencionamos a Ana Javier, ¿verdad? Y ahí mencionamos Tiempo de Cambio y seguimos hacia adelante con este ministerio hermoso que Dios ha puesto en sus manos. Y qué privilegio tan grande que este lugar pues se convierta en ese espacio donde también ellos puedan llegar y puedan ser usados como instrumento para bendecir a otros y bendecir al que necesite. Amén. Bueno, pues hoy el Señor tiene una palabra, otra palabra para nosotros. ¿Cuántos están anhelando escuchar la palabra del Señor? Yo estoy anhelando y siempre Dios tiene una palabra. Es maravilloso sentarse a la mesa del Señor, porque Él siempre prepara alimento para los hijos, ¿verdad que sí? Y nosotros somos sus hijos y ese es el alimento que nutre nuestro espíritu y que nos ayuda a estar fuertes para vencer todas las luchas con las que nos enfrentamos al diario, ¿verdad? Es la que nos capacita para cuando nos enfrentamos a alguna situación, viene el Espíritu Santo de Dios y nos refresca y nos recuerda, no, pero Dios opina esto, no, pero la palabra dice tal cosa y nos da herramientas para que nosotros en medio de la prueba salgamos como en victoria. ¿Usted lo cree? Pues ahora nos vamos nosotros a tomar de esa palabra que es la herramienta que Dios nos da para que nosotros podamos atacar al enemigo en el nombre del Señor, igual como lo hizo Jesús cuando estaba siendo tentado por él. ¿Qué usaba Jesús para contraatacarlo? La palabra. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que podemos enfrentar al enemigo sin tener herramienta ninguna para atacarlo? Podemos hacer cruces. Hace poco estaba viendo un video, una entrevista que le estaban haciendo a una persona grupo misionero que llegó, y los niños se tenían que quedar solos porque su mamá, muy pobre, tenía que irse a trabajar, y ellos decían: estamos tranquilos porque mi mamá dijo que cogiera un poco de ceniza, hiciera una cruz con la ceniza en la puerta y que nos acostáramos a dormir y que no iba a pasar nada. Y hay gente que confía en eso, pero sabemos que es la palabra del Señor la que puede hacerle frente al enemigo. ¿Y cuál es la palabra que podemos usar? Es usar el nombre de Jesús para reprender al enemigo, porque sabemos que en el nombre de Jesús los demonios tienen que huir, que en el nombre de Jesús la enfermedad también tiene que retroceder, que en el nombre de Jesús tenemos victoria. Y qué bonito que esas muchachas empezaron a explicarle con amor y cariño a esos niños pequeños. Le decían: mira, cuando te enfrentes al temor, simplemente ora y tú le dices: Jesús, ayúdame, cuídame, permite que el temor se vaya de mi vida. Entonces, esa enseñanza de la palabra del Señor es la herramienta que nos puede a nosotros salir de la ignorancia y de la esclavitud. Así que qué bueno es estar aquí también los miércoles para llenarnos de esa palabra y tomar esas herramientas para que nosotros después estemos, mire, con esa espada desenvainada y preparada para atacar todo ataque y todo argumento que traiga el enemigo en contra nuestra. Porque él siempre va a estar en contra nuestra y va a traer argumento. ¿Y qué argumento? Bla, 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 bla. Y te lo va a decir al oído, o va a usar a cualquiera. Y si yo me descuido, hasta a mí, porque como él no tiene un cuerpo, puede usar a cualquiera para decir algo que a lo mejor sale de mi boca sin una mala intención, pero él necesita cuerpos para poder manifestarse y hablar. Así que cuidémonos y aprovechemos este momento que vamos a estar en la presencia de Dios. Y yo le pido que nos pongamos de pie y hagamos una oración para que el Señor en este momento nos ayude. Me ayude a mí para que sea la palabra del Señor viva y eficaz. Es la palabra del Señor. Mire, viva
y eficaz. Y si es vida, nos va a impartir vida. Y si es eficaz, va a ser suficiente para darnos la victoria en el nombre del Señor. Amén. Pues entonces vamos, como siempre le digo, vamos a subir nuestras manos arriba y vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque podemos venir ahora ante tu presencia y podemos, Señor, pedirte en el nombre de Jesús que seas tú en este momento preparando la mente nuestra, preparando, Señor, este ambiente donde tú puedas, Señor, hablar, tener ese diálogo hermoso con nosotros y decirnos eso que nosotros necesitamos saber, esa palabra necesaria, Padre, para que podamos alimentar nuestra alma, para que podamos prepararnos, Señor, para esta semana que comenzamos hoy, que va a venir llena de dificultades. Y tú conoces las dificultades, por lo tanto tú nos preparas de antemano. Gracias, Padre. Háblanos, Padre, háblanos, Señor, que tus siervos hoy estamos dispuestos a escuchar. En el nombre de Jesús, háblanos y no permitas, Señor, que de mi boca salga ninguna palabra, Señor, mía, sino que toda sea dirigida por tu Santo Espíritu y que sea, Señor, aleluya, lista para edificar, lista para redarguir, como lo dice tu palabra, y para corregir. En el nombre de Jesús estamos dispuestos. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Y con ese aplauso, mire, le agradecemos esta oportunidad y nos sentamos. Amén. Y el Señor puso en mi corazón que le hablara de este tema. Es que, ¿cuántos piensan que conocen a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Los que conocen a Dios, vamos a levantar la mano. Los que conocen a Dios, vamos a ver, ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Vamos a ver, pero levántelo sin abochornarse. ¿Cuánto conocemos a Dios? En esta semana yo he estado pasando por algunos procesos donde tuve que analizar bien. Porque muchas veces decimos, yo conozco a Dios, sé quién es Dios, pero muchas veces nos enfrentamos a situaciones y a procesos que aunque sabemos quién es Dios, cómo es Dios, pero entonces muchas veces nos turbamos como si lo sabemos, pero aún así, como si no lo supiéramos, como que de momento, y eso es normal, eso es normal. El peligro es quedarte caminando como si desconocieras las cualidades que tiene el poderoso Dios a quien nosotros le servimos. Ese Dios todopoderoso, al Dios a quien nosotros le servimos. Y antes de leer en Hechos 17:22, yo quiero leer algunas letras de la alabanza que cantaron los hermanos que estaban adorando al Señor. Y mire cómo dice esa letra. Oh perfecto, ¿cómo es nuestro Dios? Inigualable. Porque a veces nos enfrentamos a problemas, a situaciones, y conocemos a Dios y sabemos que Dios es como perfecto y que es nuestro Dios. Yo no soy perfecta, por eso es que dudo de que pueda salir victoriosa de alguna situación, pero se nos olvida que mi Dios, al quien yo le sirvo, el que me sostiene, yo no soy perfecta, pero Él es perfecto. Yo no soy inigualable, pero Él es inigualable. Inigualable Dios. Y dice, amor inexplicable. Un amor inexplicable es que aún sin yo merecerlo, es más, aún cometiendo errores. ¿Quién no ha cometido errores? Pero el Dios al que yo conozco, aun cuando yo he cometido errores, y eso no me da una licencia para pecar, eso no me da una licencia para cometer errores y para vivir la vida como los sinvergüenzas por ahí, pero dice la Biblia que Él se acuerda de que yo soy polvo y que en algún momento me puedo equivocar. Amor inexplicable, tu reino inigualable. Y entonces yo me puse a meditar en esa alabanza y el Señor tocó mi corazón porque dice,
tu reino inigualable. Entonces, yo soy parte de un reino que no es inigualable, por lo tanto, yo no voy a buscar soluciones iguales a las de los otros reinos. Esto que está aquí, esto que pasa aquí no es igual a un kiosco por ahí que esté por ahí, a Marque Vázquez. No es lo mismo, y no estamos menospreciando a Marque Vázquez, oramos para que siempre esté ahí, pero no es lo mismo, porque dice tu reino inigualable. O sea, esto no se compara con nadie. Asombroso. ¿Tú conoces a Dios? Sí, conoce lo asombroso que es Dios. Asombroso, coronado estás. Y cuando hay alguien que se corona, es porque ganó. O sea, cuando hay alguien que está luchando y le dan la corona. Hace poco estaba la competencia de Miss Universe, y la que ganó, ¿a quién le pusieron la corona? ¿A la que perdió? A la que ganó. Cuando hay una pelea por ahí, vamos a poner de boxeo, ¿a quién le pone el cinturón? ¿A quién? ¿A que perdió? Dice esa alabanza, coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. A ese Dios es que nosotros le servimos. Por lo tanto, hay que valorar el que nosotros, el mundo, nos llame evangélicos. Hay que valorar que el mundo nos diga los pentecostales, los aleluyas y los gloria a Dios. Porque esos aleluyas, esos evangélicos, esos pentecostales tienen el privilegio de tener el conocimiento que no tienen ellos, de conocer ese Dios soberano, ese Dios poderoso, ese Dios inigualable, ese Dios perfecto, ese Dios inexplicable, ese Dios que ya está coronado, ese Dios que es victorioso, ese Dios que no tiene comparación, ese Dios que mire mi hermano, es que le buscamos la explicación humana a las cosas. Y cuando Dios empezó a trabajar con mi corazón para que yo no le buscara explicación humana, porque si le busco explicación humana, mire, no puedo. Me derribo, fracaso, porque si buscamos solución humana, no estamos muy bien. Porque este reino es majestuoso. Este reino no es igual que las demás cosas que hay en la tierra. Es un reino espiritual, un reino sublime. Y siempre el ser humano va a buscar a quien adorar. Y si tú no adoras a Dios, déjame decirte, si tú no adoras a este Dios del que te vamos a seguir hablando en el día de hoy, vas a adorar a cualquier cosa. Lamentablemente, vas a adorar a cualquier cosa. A cualquier cosa. Hechos 17:22, mira lo que dice. Creo que fue en un momento en que Pablo llegó a una ciudad, al Areópago, y se encontró con un grupo de personas bien fervientes, porque vemos que hay muchos religiosos, incluso muchos evangélicos que se dicen gloria a Dios y aleluya y le sirven a Dios entre comillas, porque de verdad no tienen esa conexión y no tienen esa alianza con Dios. En verdad no conocen al Dios que nosotros conocemos. El mundo, muchísimo, infinidades, muchísimos, y todos dicen servirle a quién, pero ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios? Y no estoy hablando, mi hermano, acerca de muchas sectas y religiones por ahí. Estoy hablando incluso del mismo pueblo evangélico. ¿A cuál Dios? ¿A cuál Dios? ¿A cuál Dios? ¿Cuál es el Dios que ellos han conocido? ¿A cuál Dios es que ellos han tenido esa intimidad, ese encuentro? En todo os observo que soy muy religioso, porque la gente cree que por ser muy religioso y llevar una rutina y llevar una cosa, ya con eso conocen a Dios, y estamos equivocados. No es tu forma, no es tu estilo, no es lo que te enseñaron en el librito. Cuidado con conformarte con eso, porque Dios es más. Los observo, son todos muy religiosos, porque pasando y mirando,
vuestro santuario, porque todo el mundo quiere poner un santuario y adorar y buscar a Dios y conocer a Dios a su manera. Hallé también un altar en el cual estaba inscrito, como decía, al Dios no conocido, por si acaso se le escapaba. Porque el hombre tiene sed de conocer a Dios, el hombre tiene sed de adorar a Dios, pero ¿cómo lo buscaremos? ¿Cómo tenemos esa intimidad? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, Pablo le dice, pues a ese que ustedes no conocen, a ese es que yo le vengo a predicar. Y hoy el Señor puso en mi corazón, a ese que muchas veces yo creo que le sirvo, a ese que tú crees muchas veces que tú le sirves, a ese es que yo quiero que tú medites. En medio de esta situación que estás pasando, tú estás segura que tú sabes quién soy yo. Así me dijo Dios. En medio de esta crisis que estás enfrentando, tú estás segura de que en serio tú sabes quién soy yo. Tú estás segura que tú sabes qué yo soy capaz de hacer. Tú estás segura que yo soy capaz de mover. Cuán poderoso puedo ser. Cuán sublime puedo yo ser. Mire, me estrujó el Señor. Porque muchas veces nos conformamos con creer en Dios y estamos como las gallinas, que todas las gallinas creen porque crac, 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 crac. El sonido de las gallinas, con el croar de las gallinas. Pero creer en Dios no es un jarabito que se toma. Creer en Dios es algo profundo, es algo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Hace la diferencia en dónde tú vas a pasar la eternidad. Entonces no nos podemos conformar con solo creer. Hay que saber cuál es el Dios que nosotros creemos. En la clase bíblica hace poco estábamos hablando y Edward nos dijo, porque Dios en algún momento dice la palabra del Señor que Él va a presidir entre los dioses. Y los hermanos dijeron, entre los dioses, pues hay más dioses. Y buscamos en el Salmo 82 y él lo leyó, lo leímos y dijo sí, porque esos otros dioses con D como minúscula. Y muchas veces creemos que estamos adorando y sirviéndole a ese Dios todopoderoso, pero el Dios que tú tienes es chiquito. Porque aunque se llama en tu mente Jehová de los ejércitos, según tu comportamiento y tu estilo de vida lo estás poniendo con D chiquita, porque no es el Dios que yo conozco y no es el Dios que mora en los cielos, es un Dios en miniatura, es un Dios poquitito, es un Dios que no es el todopoderoso, no es un Dios justo, no es el Dios misericordioso y clemente. Cuidado con el Dios a quien tú estás sirviendo. Isaías 40, 27 al 31. Se está oyendo doble. Isaías 40, 27 al 31 dice, mire hermano, nosotros tenemos que tener un entendimiento infinito y ahí es que el enemigo se aprovecha, porque ¿sabe cómo el enemigo nos pone? Nos pone a medir a Dios y a conocer a Dios de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que yo conozco. ¿Y cómo es mi capacidad? Finita. ¿Cómo es mi conocimiento? Finito. No, Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no me lo han enseñado en la universidad. ¿Y quién te dijo a ti que en la universidad conocen a Dios? No, porque yo no creo. ¿Y quién te dijo a ti que tú lo sabes todo? Tú eres finito, limitado. Un ser humano formado por el Dios Todopoderoso. Un Dios formado por el Dios Todopoderoso. Y en Isaías 40, 27 al 31, mire, porque hay que tener un entendimiento infinito. Si Dios es infinito, ¿cómo tenemos que pensar en Él? ¿Con una mente cómo? Infinita. Sin límite. Porque Él lo puede hacer todo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, tú Israel, mi camino está escondido de Jehová? El pueblo de Israel se sentía abandonado de Dios, o no, abandonado por Dios, y empezaron así de ñoño, como que nosotros como iglesia tuviéramos alguna situación. Entonces, no se preocupen, mi hermano. Es más, si ustedes quieren, dejen que el agua corra y seguimos con la palabra, para que no haga ruido. Si usted quiere, me confundí ya.
Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. Y de mi Dios pasó mi juicio, decía el pueblo de Israel, porque estaban pasándole cosas malas. Entonces ellos decían, ya Dios se olvidó de mí. Yo no sé si en tu casa tú te has pensado en algún momento, se olvidó Dios. En mi caso, muchas veces a mí me ha pasado, el Señor se estará acordando, me estará viendo que me está pasando eso. Y sigue diciendo, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Mire, no has sabido, decía el profeta Isaías, no has oído. O sea, tú lo sabes, lo has oído. El Dios eterno es Jehová. O sea, ¿por qué entonces tú te estás preguntando, el Señor se olvidó de mi camino, nos dejó abandonado? A veces nos ponemos así medio chango. Mire cómo estoy. Y a veces no hasta respondemos, ¿y cómo usted está, mi hermano? Y si nos duele todo, decimos ¿cómo? Ay, como Dios quiere. ¿Quién te dijo a ti que Dios quiere? Ahí como nos los hemos buscado. Porque todos los dramas nos los hemos buscado nosotros por nuestra irresponsabilidad y por culpa del pecado. Y estaban quejándose. Es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. Ese es el Dios que yo conozco. No desfallece. ¿Y qué no desfallecer? Él no se cansa ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, no vamos a buscar entendimiento con mi mente, porque su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, no vamos a buscar entendimiento ninguno. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque han esperado en ese Dios que ha prometido dar fuerza, porque Él es el Dios que no se cansa. O sea, ese es Dios, Él no se cansa. A veces yo me quedo asombrada de lo que Dios ha podido hacer con nosotros, conmigo. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios en ese momento? Los versículos del mismo capítulo de Isaías 47 dice, en los versículos 1 y 2 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Cuando estamos en tribulación se nos olvida quién es Dios. Cuando estamos pasando una prueba se nos olvida el Dios que conocemos. Se nos olvida, Domini, al Dios que le servimos cuando estamos pasando prueba. Se nos olvida. Lo sabemos, pero muchas veces ese conocimiento está como en la mente. No está profundizado en el alma, en el corazón. Lo sabemos como para coger un examen. Cuando hay un examen, muchas veces el alumno dice que se aprende la información como una botella. Y está loco que el maestro dé el examen porque lo que va es a vaciar la botella que tiene ahí. Porque no lo ha internalizado, no lo ha saboreado, no lo ha analizado. Y así a veces tenemos el conocimiento de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo está cumplido, que su pecado es perdonado, porque ellos sabían que le habían hecho las cosas mal. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ellos estaban viviendo en tiempos difíciles. Y en los tiempos difíciles habían entendido ellos y habían sacado conclusión que como eran tiempos difíciles y había juicio sobre ellos, pensaban que el Dios que ellos conocían se iba a olvidar de ellos. Déjame decirte que el Dios que nosotros conocemos, todas esas cualidades que ya hemos dicho, no se olvida de sus hijos. El Dios que yo conozco no se olvida, no se cansa, no desfallece. Yo creo que Él merece un aplauso. Estaban pasando por tiempos de decepciones. ¿Cuántas veces a mí me han decepcionado? A mí me decepcionan a cada rato. Y yo soy humana y yo soy finita y yo tengo montones de errores. Y aún así que la gente me decepciona, ¿qué hago yo? Lo sigo amando. Le sigo dando un chance. Yo, llena de errores, de pecado, no soy perfecta. Imagínense al Dios que nosotros conocemos.
Imagínense en el Dios que conocemos. Ellos pensaban, nosotros no merecemos una vida diferente. Pensaban que ellos iban a prevalecer contra los enemigos y a veces tenemos que perder. Y a veces Dios no tiene que pasar por un proceso, pero en medio del proceso Él sigue siendo Dios. Él es el Dios que no desfallece. Él es el Dios que te ama. Él es el Dios que te va a sacar al otro lado en victoria. En victoria. Él no te va a dejar en vergüenza. Él no me va a dejar en vergüenza. A veces en medio de ese proceso nos olvidamos de que Dios es un Dios que cumple su promesa. Y Él lo ha prometido. Pero lo conocemos y sabemos que Él es así. Pero cuando necesitamos aferrarnos de una promesa, aunque decimos con la boca que sí, con nuestras acciones y la desesperación que nos agarra y que nos ataca, demostramos que no le estamos creyendo a las promesas del Señor, como que Él no las va a cumplir. A veces le creemos a cualquiera. Viene cualquiera y te dice, mi hermana, yo la voy a ayudar. Mi hermano, yo voy a estar con usted siempre. Mi hermano, yo nunca lo voy a dejar solo. Mi hermano, cuando usted me necesite, llámeme, ahí está el número. Sí, ese hermano o esa hermana siempre va a estar conmigo. Y cuando llegue el momento de la verdad, tú llamas y el teléfono a lo mejor no tiene batería, por ponerlo bonito, que no lo cogió por eso. Se le quedó sin batería al hermano el teléfono. Le queremos a cualquiera. Confiamos en cualquiera. Y no se nos olvida que hay un Dios que sí merece que confiemos absolutamente en Él. Absolutamente. Y absoluto es absoluto. Yo le creo a Dios. Y muchas veces nosotros somos peor que los demonios. ¡Ay, pastora, lo que nos dijo! Lo voy a repetir. Por si acaso creen que no lo dije. A veces, muchos cristianos son peores que los demonios. Pastora, ¿por qué usted lo dice? Yo lo digo porque en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y dice, también los demonios creen y tiemblan. Y nosotros a veces no creemos y no temblamos a la presencia de Dios. Entramos en la presencia de Dios, mi hermano, y nada se nos conmueve. Entramos en la presencia de Dios y entramos como si que vinimos a un show. Entramos a la presencia de Dios y el alma no se nos conmueve para bendecirlo. Entramos a la presencia de Dios y nada, mire hermano, no sentimos nada. Por eso le digo, muchas veces los demonios en eso nos ganan porque creen y tiemblan. Y los cristianos, muchos de nosotros, fallamos porque no creemos. Fallamos porque la fe se cae por el piso. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Y saben por qué ellos creen? Mi hermano, porque ellos han conocido a Dios. Porque ellos estaban allá con Él. Ellos lo vieron cara a cara. Ellos saben acerca del poder de Dios. Y nosotros que estamos esperando para conocer el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, ¿qué estamos esperando si lo tenemos a la disposición de activar nuestra fe? Y de tener intimidad con Él. Tenemos intimidad con Él. Se activa nuestra fe. Y empezamos a conocer al Dios que todo lo puede. Porque yo tengo un Dios que todo lo puede. Y Él me puede dar todo lo que yo le pida, si es para mi bien. Así que no le creamos a cualquiera, pero sí a Dios. El Dios que yo he conocido es un Dios de misericordia. Y a veces, aunque sabemos que Dios es un Dios de misericordia, dudamos en nuestro corazón del poder y de la misericordia de Dios. Y puede ser que con nuestra boca lo digamos, Dios es un Dios de misericordia, pero cuando necesitamos aplicar la misericordia de Dios a nuestra vida, se nos olvida, se nos escapa.
Y muchas veces necesitamos aplicar misericordia a mi hermano que falló contra mí. No aplicamos misericordia. Pero demandamos misericordia para nosotros. Recuerda de aquel que tenía una deuda y vino al Señor y tenía una gran deuda y vino al Señor. Y el Señor tuvo misericordia y le perdonó la deuda, que era mucha. Pero entonces él se fue contento. Qué bueno que estoy libre. Y había uno que le debía poquito a él, poquito. ¿Y sabe lo que él hizo? Se fue a donde el que le debía poquito, lo cogió por el cuello, lo metió a la cárcel porque no le pagó. Pero entonces el Señor se enteró de la poca vergüenza y lo mandó a buscar. Pues entonces que también vaya preso. Si tú no tienes misericordia, vas a perder entonces el favor y la misericordia de Dios. Tenemos que tener misericordia, hermano. Amado, tenemos que tener misericordia. Puede ser que hablemos de misericordia, pero si no la practicamos. En ese mismo capítulo de Isaías, en el verso 27, dice: ¿por qué te quejas, Jacob? Porque estaba el pueblo así revuelto y quejándose. ¿Por qué dices, Israel, mi camino está escondido del Señor? Mi Dios ignora mi derecho. Mire qué sinvergüenza. Diciéndole a Dios que lo estaba ignorando. Diciéndole a Dios que Él no los estaba mirando ni estaba y que le estaba haciendo, ¿cómo se dice? Que le estaba haciendo que estaba siendo injusto con Él. Y déjeme decirle que el Dios que yo conozco no es un Dios injusto. Y el que usted conoce es injusto. Y si le pasa a usted algo malo, ¿es injusto Dios? Y si es un poquito más malo lo que le sucede, ¿es injusto Dios? No es injusto Dios. Y a veces, aunque no decimos, como decía el pueblo de Israel ahí, Dios es injusto, Dios se olvidó de mí, a veces con nuestra boca no lo decimos, pero Dios sabe más de lo que dice nuestra boca, porque muchas veces con nuestras actitudes no decimos Dios es injusto, pero lo renegamos con nuestras actitudes. Que el Señor me quitó esto. Y empezamos, y vienen y nos dicen: mi hermano, ¿puede cooperar con esto en la iglesia? Que busquen a otro. Hay más gente en la iglesia. No lo decimos con la boca porque Dios es injusto. Y como tenemos alguna situación que todavía Dios no nos ha resuelto, nos vamos de huelga. Porque así hacen los pueblos con los gobiernos. Como el gobierno no les resolvió y nos volvemos politiqueros baratos con Dios. Ay, mi hermano, ¿usted sabe lo que puede ese politiquero barato con Dios? Porque así hacen los pueblos con los politiqueros, con los políticos. No le dan lo que pide y hacen huelga. Y a veces no lo decimos con la boca y no ofendemos a Dios porque somos tan santos que también te seguimos diciendo gloria a Dios y aleluya, pero nuestras acciones indican de que estamos de huelga con Dios. A veces hasta con la actitud con que decimos las cosas, con el tono con que decimos las cosas. Y mire cómo dice el Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Por si acaso tú crees que te salvaste porque nunca le has dicho que no a Dios así. Nunca has ofendido a Dios, cuidado. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Ya Dios la sabe. Yo nunca he ofendido a Dios con mi boca, con mi palabra. Y Él aún no está en tu pensamiento, pero está en tu corazón, que por dentro tú estás. Uno de mis hijos, cuando yo los regañaba, pasaba un coraje así, como que se enojaba. Mi hermano tenía una actitud que se transformaba como Hulk y hacía, se transformaba. Él no hablaba palabras feas, pero yo no sé cómo se transformaba, pero se transformaba. 3 años tenía nada más. Y ya yo no sabía cómo manejar la situación, porque yo con mi psicología, y Jesús te está mirando, y no me funcionaba nada. Y yo me pasaba vergüenza porque se frustraba, por ejemplo, en la tienda por cualquier cosa y la cara se le transformaba.
No me atrevo a hacerlo porque ustedes se van a reír de mí porque me voy a poner bien fea. Pero se ponía feo, parecía como un toro salvaje. Ustedes saben como cuando los toros salvajes van a atacar y le enseñan el paño rojo. Así se ponía mi niño. Y yo dije, Señor, yo sé lo que hay en el corazón de él, pero hasta que un día se me ocurrió y siempre andaba con un espejo. Y cada vez que ponía la cara de bulldog, le sacaba el espejo y él mismo se asustaba con él mismo. Dejó el relajo. Se callaba, abría los ojos y seguía andando. Y cada vez que empezaba, el espejo. Porque muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que hay. Pero Dios tiene entonces que presentarnos el espejo de su palabra y confrontarnos como nos está confrontando hoy el Señor. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque no está aún la palabra en mi boca, Dios la sabe, Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe lo que estoy pensando. Romanos 8:27 dice, y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, que muchas veces, hasta por hacer algo que parezca bueno, sabes si tú lo estás haciendo con cocorícamo, como para que salga mal o para que se vea mal el otro. Si alguien no hace algo y tú quieres que el otro salga mal, tú empiezas y mira lo que hice y me quedó mejor. Dios sabe la intención de tu espíritu. Dios sabe con qué propósito tú estás haciendo. A veces pasan situaciones y nos preguntamos, con situaciones que pasan, ¿se habrá olvidado Dios de mí? Cuando estamos así en la situación, porque mire hermano, hay crisis. A veces yo me siento, cuando estamos compartiendo ahí las merienditas, a mí me encantan las merienditas porque nos conocemos. Y a veces yo digo, mi hermano, por en Casa de Refugio de Betel podemos hacerlo, ver bestsellers, porque aquí hay libros y hay historias que yo digo, wow. Crisis, hemos pasado crisis. ¿Has sentido en medio de esa crisis en un momento dado que Dios se ha olvidado de ti? Déjame decirte que los discípulos en un momento dado también se sintieron así. Y en una ocasión estaban en un barco y había una gran tormenta. Y los discípulos se levantaron y le dijeron, porque él estaba ahí como que medio dormido, como ellos creían que se había olvidado, y le preguntaron, maestro, ¿tú no tienes cuidado de nosotros? Y ahora, en la posición que tú estás, tú dirías, qué malcriado. Y cuidado con lo que estás pensando, porque ahora mismo Jesús está sacando el librito, porque todo lo que hacemos y decimos está escrito, y está sacando el récord de nosotros, policial, y te está diciendo, ¿y tú? ¿Cuántas veces has sido malcriado, insolente también en su presencia? Nos tiene descuidados, Señor, cuida de nosotros. Entonces, si nos hemos preguntado, el Señor ahora te va a recordar quién es Él. En los versículos 27 y 28 dice, ¿por qué te quejas, Jacob? Y el Señor nos dice, ¿por qué te quejas, Elizabeth? ¿Por qué te quejas, Albania? ¿Por qué te quejas, Dominique? ¿Por qué te quejas, Isaura? Eso es lo que dice ahí, porque nosotros somos el Israel de Dios. ¿Por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dice Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. Y Jesús y Dios sigue diciendo, ¿acaso no lo sabes? Porque ahí yo, si fuera el papá y si yo fuera Dios, yo hubiera dicho, malcriado. Pero Dios, que yo conozco, es tan lindo que dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno. O sea, ¿cómo tú estás diciendo que se olvidó de ti? El Señor es el Dios eterno. Es el creador de los confines de la tierra. Ese que tú estás diciendo que se olvida de ti. Es el Dios que, el Dios eterno. Dígalo, hermano, ¿cómo es Dios? Dígalo más duro que el diablo lo oiga. Amén. Es el Dios creador de los confines de la tierra. Y si es el creador de los confines de la tierra, no te vas a resolver el pedacito de problema que tú tienes, que ni siquiera lo puedo comparar con la punta de un alfiler, porque nosotros, la galaxia de nosotros es menos que la punta de un alfiler, de lo grande que es el universo.
no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Sabe lo que significa insondable? Que no se puede medir. Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo a mí? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué está escondido el Señor? ¿Por qué está ignorándome a mí? Cuando Dios es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, que Él no se cansa, que Él no se fatiga, su inteligencia es insondable. No hay forma de medir el poder y la magnificencia de Dios. Él es el Dios eterno, o sea que Él es el alfa y el omega, porque lo leímos, Él es el Dios eterno. Sin Él, mi hermano, no existe nada. Entonces, si no existe nada, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, se lo puede crear. Él lo puede suplir, Él lo puede hacer. Su palabra es eterna y sus promesas son como eternas y se van a cumplir. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es. Ay, pero no se queda ahí. El que era y el que ha de venir, y lo termina diciendo: el Todopoderoso. Ese es mi Dios, el Todopoderoso, no el poderoso, el Todopoderoso. El Dios que yo conozco es un Dios misericordioso. Mira lo que dice Salmo 145, versículos 17 y 19. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Lo que pasa es que a veces nosotros nos sentimos abandonados porque no sabemos pedir. Porque dice que está cercano a los que invocan. Pero ¿sabremos invocar de verdad? Porque a veces repetimos así como el papagayo. Es invocar de corazón, es invocar con fe. Como dice Albania a veces, que dice: yo se lo pedí a mi Señor. Y yo le dije a mi Señor: mira, a ver, Señor, tú sabes que esta tu hija es cobarde. Así que haz que lo que me vayan a hacer a mí el médico, a mí no me duela. Decirle con sinceridad lo que queremos, lo que necesitamos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, dice, de veras. Quiere decir que hay algunos que lo invocan de mentira. Ay, Señor, con unos rezos de palabras repetitivas, con uno para salir del paso. Cumplirá el deseo de los que le temen. Ah, porque queremos que nos cumpla el deseo, pero no le tememos. Lo tenemos como... Usted sabe que todavía por ahí que hay unas máquinas que rentan de esa CD todavía de película, que tú le pones el dinero y tú pones el número y saca la película. Todavía por alguna farmacia yo he visto. Y creemos que Dios es así, que Él nos va a dar lo que así. Ahí está, Señor. Dame un McChicken que no tenga lechuga. Ahí está. Dame la película última. Ahí está. No, ahí dice: para lo que le invoca de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. O sea, hay una condición. Tú quieres que Dios te esté dando, pero no le temes. Y temer es respetar lo que Dios dice que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Hay una condición. Para que Dios te dé, tienes que temerle. Oirá a sí mismo el clamor de ellos, y después de oírlo dice: y los salvará, porque Él nos ama. Todos nosotros sabemos lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe aquí? Porque de tal... más tenga. Y cuando dice de tal manera, es porque no hay manera de explicarlo. El Dios que yo conozco y el que debo de conocer, y nosotros debemos de intimar y conocerlo cada día más, nunca nos abandona. Porque cuando llega el momento de crisis nos pasa como los discípulos en el barco: Señor, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Él nunca nos abandona. En el peor momento Él está. Mateo 18:20 dice:
porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso cuando uno tiene alguna situación, qué bueno es ponerse de acuerdo. Yo tengo personas de confianza que yo le llamo y le digo, estoy pasando por esta situación, vamos a orar. Vamos a buscar soluciones, porque dice la Biblia que cuando 2 o más se ponen de acuerdo y empiezan a clamar y a bendecir el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de ellos y dice, para bendecirlo, Él nos sostiene, Dios nos ayuda, Él es bueno, aleluya. Vemos siempre a Dios como que, haz esto, como los jefes que se sientan, arregla la silla, pinta la pared, recoge esto, hazme estos trabajos. No. Y Dios también es. Claro que hay órdenes estipuladas en la palabra que tenemos que obedecer, pero no es la manera como Dios opera. Porque también la palabra lo compara como cuando un niño va a cruzar una calle. ¿Qué hace un niño si va a cruzar una calle y anda con su mamá? La mamá lo deja que cruce así solo. Ahí madre irresponsable. Pero ¿qué hace la mamá? ¿Le agarra qué? Agárrame la mano. Agárrame la mano. Y así es nuestro Dios. Él no nos abandona. Y cuando estamos en momentos de peligro, nosotros creemos que vamos a pasar el peligro solo, pero ese es el Dios que yo conozco, que en el momento de peligro no me va a dejar cruzar sola, me va a dar la mano. Me va a dar la mano. Te va a dar la mano. Él nos ha dado la mano y nos va a seguir dando la mano. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudo. Te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Que se siembre esa palabra en el corazón. No temas, yo te ayudo. Y Dios nos va a ayudar. Él nos sustenta. Es el Dios que yo conozco, es que provee lo necesario. Provee lo necesario. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, ese Dios que no desfallece ni se cansa, es el Dios a quien yo le sirvo. Es el Dios a quien nosotros le servimos. Es el Dios a quien nosotros adoramos. Y mire qué lindo que no se cansa. Y no solamente no se cansa, sino que nos dice, si tú estás cansado, ven a mí, yo te hago descansar. Yo no me canso. Porque muchas veces, cuando estamos cansados y viene alguien y nos pide un favor, ¿qué nosotros decimos? Ay, yo estoy cansada, mañana lo hago. Porque somos humanos, por eso no podemos medir a Dios, ni tener una idea de Dios de acuerdo a nosotros. Porque Él no es como los hombres, Dios no es. Hay una alabanza que dice así, Dios no es como los hombres, Dios no es. Él no se cansa, Él no desfallece. Y Él dice en su palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y Él nos hará descansar. Y vamos a terminar con parte de los versículos que leímos ahorita para que lo atesoremos y nos demos cuenta de cuán maravilloso y cuán poderoso y cuán especial es nuestro Dios. Y recordemos que nosotros nos cansamos, pero Dios no. Dios no. Nosotros estamos limitados, pero Dios no. Nosotros nos olvidamos, pero Dios no. Nosotros fracasamos, pero Dios no. Tenemos límites, pero Dios no. Mientras más conozcamos a Dios, más vamos a confiar. Pero déjame decirte que para conocerlo a Él tenemos que pasar por procesos. Y en medio de procesos es que yo voy a conocer a Dios. Porque voy a ver su mano manifestándose a favor mío. En medio del proceso lo voy a ver obrando a mi favor. Y en ese mismo capítulo de Isaías, versículos 28 y 31, voy a volver a repetirlo y dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó
los confines de la tierra. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que no busquemos con entendimientos humanos saber y conocer quién es Dios, porque no lo vamos a lograr. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y mire qué lindo para los que están hoy cansados. Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos están cansados? Yo estoy cansada, porque yo no soy como Dios. No es malo reconocer que estamos cansados. No es malo reconocer que muchas veces la tristeza llega. No es malo reconocer que la frustración llega. El peligro está en meter en el molde humano, en el molde nuestro, ¿quién es Dios? Dios no es como nosotros. Él no se cansa, Él no tiene límite, Él es el todopoderoso Dios. Y mira lo que dice ese Dios todopoderoso. A nosotros que nos cansamos, a nosotros que nos agobiamos, a nosotros, mira, Rafael tampoco pudo venir hoy, también tiene asma. Muchos de nuestros hermanos están enfermos. Esto ha sido una batalla terrible. Pero él no le da asma. Aquí está. Hay lluvia, hay frío, hay mal tiempo, hay virus, hay de todo. Pero a Dios no. Aquí está. Aquí está. Aquí está presente. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios aquí? Él no tiene límites. Dios no tiene límites. El esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así que si hoy tú estás en esa posición, como a veces están los carros que están empty, y cuando está empty es que ya se quedó sin gasolina, ya no corre, ya ahí te quedaste, porque no es lo mismo que esté la rayita ahí, pero le queda como una lineecita, que a veces Fausto tiene tanta fe y me dice, no te apures mi amor, él llega al puesto. Yo me muero del susto, porque lo mío es que si baja un poquito menos de un cuarto, ya yo creo que me quedo. Y él con una rayita dice, tú llegas al puesto. Yo creo que es la fe la que me hace. Pero dice que él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, al que se quedó empty, al que ya no prende ni. Porque cuando no hay gasolina no prende, por lo menos los que son estándar y la batería se le agota, le dan un empujón y aprende. Pero sin gasolina es imposible. Si tú te sientes en ti, que ya no hay en ti energía, que ya no hay nada, no miras a Dios igual que tú. Y refúgiate en Él, que Él te puede llenar de energía, porque ahí dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan. Fatigarse es como a veces estoy yo. Yo me fatigo y no soy muchacho, y se cansan. Los jóvenes flaquean y hasta se caen. Pero los que esperan a Jehová, como Él no se cansa, tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como ¿qué? Como gallina. La gallina aletean, pero no es por fuerza ni por valentía, es por cobardía. Por lo que hacen es un santo revolú y un salto alboroto. Cuidado, si tú las alas simplemente las estás moviendo y aleteando y no llegan a ningún lugar. Mire, la gallina vuela nada más que del piso a las ramas donde van a dormir. Cuidado, si ese es el Dios que estamos sirviéndole, ese que tú crees que te va a ayudar nada más de levantarte al piso, a las ramitas ahí, nada más que a llegar a la iglesia ahí. Me quedo y más nada. Después ahí, hasta que Dios me ayude. No, el Señor te quiere elevar a las alturas, tener una íntima comunión contigo, una relación estrecha con Él. Eso es lo que Él quiere. Levantarán alas como las águilas, las alas vuelan en las alturas. Correrán y no se cansarán. Correrán. Y cuando hablan de correr, no es que correrán físicamente. Es que el evangelio es como un correr. Y nos tenemos que despojar de todo peso, dice la Biblia, y de pecado. Y que corramos ágilmente esta carrera hasta llegar a la meta. ¿Y sabes cuál es la meta? La salvación, el cielo. Y mientras tanto, yo voy a seguir corriendo porque mi Dios me prometió acompañarme hasta que yo llegue. Y dice, caminarán y no se fatigarán, no se cansarán.
Ese es el Dios que le servimos. Un aplauso a ese Dios, que es un Dios maravilloso. Si tú estabas conociendo a un Dios con limitaciones, ese no es el verdadero. Ese no es el verdadero. Es un Dios pero con D minúscula. Hoy te hemos presentado al Dios poderoso, el Dios soberano, ese Dios que está en el trono de victoria, que por los siglos de los siglos Él va a prevalecer, Él va a permanecer. Él es el que está en el reino, no en los kioscos por ahí de los políticos que duran unos cuantos años haciendo desastres. Es un reino inconmovible por los siglos. Yo les invito a ponernos de pies y vamos a pedirle en el nombre de Jesús que nos pongamos y meditemos, aleluya, acerca de las situaciones que estás atravesando en tu vida y tú necesitas de ese Dios soberano que intervenga en tu vida, en esas cosas que tú no puedes hacer, que tú no puedes resolver, pero el Dios soberano lo puede hacer. El Dios a quien le servimos lo puede hacer. El Dios que no se cansa. Nada hay imposible para el Dios que le servimos. Nada. Porque Él está sentado en un trono de victoria. Los fracasos son para nosotros los humanos, pero le servimos a un Dios que nos ofrece victoria. Así que levanta tus manos y dile: Señor, mira mi situación. Ponla ante Él, tu situación. Él te escucha. Tú no necesitas a nadie. Tú y Dios, porque tú lo conoces. Y tú puedes venir ante Él con plena certidumbre de fe. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Padre, tú nos has hablado en este día y nos has recordado quién tú eres una vez más. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en los momentos de crisis, de dolor. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y quién es el que está en nosotros, con nosotros? Padre, que cuando veamos la crisis, el problema, podamos caminar por encima del problema. Y que podamos remontarnos, Padre, como las águilas y volar por encima de la situación. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des victoria. Que nos des victoria, Dios mío. Y que cuando sintamos que vamos a desfallecer, porque no podemos, Dios mío, con la situación que enfrentamos, podamos venir ante tu trono, ante tu presencia, y podamos perfumar tu trono y darte alabanza a ti, Señor, porque en medio de la alabanza es que tu poder se manifiesta. En medio de la alabanza tú rompiste las cadenas de Pablo y de Silas cuando estaban ahí, Dios mío. Ellos comenzaron a alabarte y tu poder se manifestó. Y muchas veces nosotros, aleluya, en vez de alabarte, lo que hacemos es quejarnos. Y tú quieres manifestarte. Y tú quieres, Señor, darnos la victoria. Y quieres manifestar tu poder, Dios mío. Pero muchas veces no tomamos la posición correcta. Ayúdanos y perdónanos, Señor. Perdónanos por haber, Señor, dudado muchas veces de tu poder. De tu poder, Dios mío, y de tu favor. En el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos, Dios mío, que están de viaje. Bendice a los enfermos. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra también a través de Facebook pueda llegar hasta ellos, Dios mío, y que tú sanes a los enfermos. Que liberte a los oprimidos, a los que están pasando por alguna tribulación. Tú los toques, los libertes y le des la paz que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y el pueblo de Dios dice... Le servimos a un Dios que es todo. ¿Qué es qué? Todopoderoso Dios. Amén. Un aplauso a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Amén. Llegaron esas dos hermosas damas, preciosas, hermosas.
Le damos un aplauso al Señor por ella. No se vaya nadie, que trajeron unas meriendas y la trajo Ismael. Ismael yo creo que está ayudando a Juan, porque usted sabe que cuando llueve afuera, también llueve adentro ahora en Casa de Refugio. Pero no se vaya nadie, que Ismael y Jacqueline trajeron una meriendita, así que pasamos allí, que le vamos a servir con mucho amor, mucho cariño. Amén. 30 segundos, espérense, pausa, déjeme poner control, pausa. Y no se vayan. Para decirle algo que acaba de hacer el Dios que yo le sirvo. Cuando yo venía, que Iris se montó en el carro, todo el mundo sabe que yo soy hearing aid porque soy sorda. El hearing aid me dio la alarma de que hay que ponerle batería. Digo, Iris, ay Dios mío, pero vamos para Hebro. Digo, Iris, si yo cojo para Hebro a ponerle batería al hearing aid, me voy a quedar. Vengo, te digo algo. Escuché todo, para que tú veas. Yo nunca tengo 26 años usando hearing aid y él nunca, hay que cambiárselo ya los 3 pitos. Cada 60 segundos me da un pito, pero sigue funcionando. Dios es maravilloso. Ella me dijo, pastora, llegué, pero no voy a escuchar nada. Pero Dios es un Dios poderoso y hace milagros. Qué bueno, gloria a Dios. No se me vayan.